Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy en nuestra acostumbrada rueda de prensa del día de los lunes. Hoy quisiéramos referirnos a un hecho lamentable, vergonzoso, que volvemos a vivir en Venezuela reiteradamente y que no tiene por parte del gobierno ningún tipo de respuesta ni de solución. Me refiero a los gravísimos hechos ocurridos en la cárcel de Uribana, donde 38 personas han perdido la vida y otras más están gravemente enfermas sin que se sepa en el país absolutamente nada sobre lo que está ocurriendo con respecto a esa situación de intoxicación que nadie sabe aún de dónde vino ni cómo vino. Peor aún, no existe una comunicación oficial por parte de la ministra para el régimen penitenciario, Iris Varela, que nos pueda decir qué ocurrió, por qué de nuevo esta atrocidad en las cárceles de Venezuela. Ni siquiera el presidente Nicolás Maduro, que ha dedicado largas horas de esta semana para hablar, para decir que Venezuela está blindada, que aquí no existe ningún problema económico, que todo va bien, para iniciar conciertos públicos, ni una palabra para las víctimas, para los familiares de estas víctimas y para lo que se ha convertido en un hecho cotidiano de la vida venezolana, y es que muchas personas pierdan la vida de forma absolutamente atroz en las cárceles de Venezuela. Nadie dice nada por parte del gobierno, pero hoy familias completas están sufriendo el dolor de perder a un ser querido sin que el gobierno diga y le responda. Es decir, pareciera que la dignidad de la persona humana, pareciera que el derecho a la vida en Venezuela es un valor que para el gobierno no existe, que no tiene ninguna importancia. Hoy quisiéramos nosotros reafirmar el compromiso de Primero Justicia con la despartidización de la justicia en Venezuela, con la dignificación de los centros penitenciarios en el país, con la priorización que tiene que haber sobre los grandes temas que hoy en Venezuela aquejan al ser humano y que le quitan dignidad a la persona humana. Hoy quisiéramos recordar que en varias oportunidades hemos exigido la renuncia de la ministra Iris Varela, que no ha servido para nada tampoco la creación de ese ministerio, que los dramas de las cárceles venezolanas se convierten en ejemplo de la atrocidad para el mundo y que exigimos por parte del gobierno nacional un mensaje y una respuesta que pueda garantizar que por fin, después de tantas tragedias que han ocurrido, el gobierno asume su responsabilidad y nunca más este tipo de hechos ocurran. Una justicia que es utilizada solo para perseguir a quien piensa distinto. Una justicia que no promueve la equidad, que no promueve la justicia justamente, valga la redundancia. Una justicia que no se utiliza para poder hacer del sistema penitenciario en Venezuela un sistema en el cual la gente pueda reinsertarse después a la sociedad, es una justicia que está en deuda con todos los venezolanos. Nosotros esta semana vemos cómo la Fiscalía sigue arremetiendo y acusando a personas que piensan distinto. A María Corina Machado por una cosa que raya en el ridículo, que es una tragicomedia, francamente, el que se le acuse a María Corina Machado de un magnicidio que solamente existe en la perversidad de un gobierno que ya no sabe cómo tapar el desastre económico que estamos viviendo y que hace uso solo de la represión como mecanismo para poder lograr desviar la atención de los venezolanos. Mientras persiguen a María Corina por mail falsos con acusaciones que no son ciertas, también persiguen a Ismael García, también la Fiscalía remete contra Juan Carlos Caldera, también la Fiscalía mantiene, y junto con la justicia venezolana, detenidos a Leopoldo López, a Daniel Ceballos y a Enzo Escarano y a muchos otros jóvenes, miles de jóvenes que están siendo en régimen de presentación, agredidos y acosados por el gobierno. Mientras tanto, pareciera que nada le importa al gobierno lo ocurrido en Uribana. Pareciera que para eso no hay fiscalía que valga, que pueda investigar cómo 38 personas pueden perder la vida de esa forma. Eso es una tragedia en cualquier parte del mundo. Y en este país,
donde la vida pareciera que no vale nada para el gobierno, es un hecho cotidiano que tenemos que ver todos los días. Por tanto, ojalá el gobierno asumiera su responsabilidad para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Lamentablemente, mientras estén gobernando los mismos enchufados que han estado gobernando los últimos años, este episodio que hemos visto en Uribana se repetirá. Y mientras tanto veremos a la fiscal viendo para otro lado, viendo a los políticos, viendo a quienes pensamos distinto. Pero mientras tanto también tenemos la obligación, todos los venezolanos, de salir a luchar para que ese cambio se pueda dar, para que el pueblo pueda imponerse frente a un gobierno que le está causando el peor caos en la calidad de vida que hayamos tenido en los últimos años, para que el pueblo pueda con su voto, pero también con su protesta, reorientar las cosas en Venezuela y de una vez por todas lograr el cambio que el país está reclamando. Que renuncie a la ministra Iris Varela, que le dé una respuesta al país de lo que ocurrió en la cárcel de Uribana, que se pronuncie el gobierno nacional en voz del responsable de la crisis que estamos viviendo, que es Nicolás Maduro, y que de una vez por todas podamos entrarle con seriedad al tema de la partidización de la justicia en Venezuela, de la atrocidad que significa el régimen penitenciario en Venezuela, y que de una vez por todas eso sirva de bandera también para todos los venezolanos, para luchar para que ese cambio se pueda dar, y cuando rescatemos la Asamblea Nacional, demostrar con una gran mayoría que se puede legislar en favor de la gente y en contra de quienes están enchufados en el poder, que le causan tanto daño a los venezolanos.